económica de la provincia de Formosa, y él nos decía que todo esto que está ocurriendo, solamente los legisladores pueden parar esta situación. Pareciera ser como el otro poder, que es el poder judicial, brilla por su ausencia, ¿no? Claro. Llamativamente. Y de este tema vamos a hablar con alguien que conoce muchísimo acerca del sistema judicial, y vamos a hablar con Carlos Rosansky. Él es ex juez federal y tiene la amabilidad de atendernos. La verdad que es un gusto para nosotros poder dialogar con él, una eminencia, y nada. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días acá. Rubén y Magalí Benítez te saludan de Radio Mandión Formosa. Gracias por atendernos. Hola, buen día, un gusto para mí. Gracias por la invitación. Bueno, Rosansky, es una apreciación mía, que nos sentimos huérfanos del sistema del Poder Judicial. Para que alguien en la provincia diga que solamente los legisladores pueden parar esta situación que está planteando el gobierno nacional, es porque una de las patas están dando mal. ¿Están así? Bueno, las falencias en el Poder Judicial de Nación son conocidas, no es novedad. Y hace años que viene sucediendo. Por supuesto hay que aclarar que son parciales, porque si no funcionara del todo no tendríamos país, Claro. ¿entiendes? De modo que se trata de algo parcial, pero eso parcial tiene muchísima importancia, porque cada juez tiene en su lapicera, tiene poder de decisión sobre cuestiones muy importantes para cada ciudadano, así que no necesitas muchos jueces que dejen de hacer su trabajo adecuadamente para perjudicar seriamente al país. Así que yo creo que sí, estamos viviendo una deficiencia muy importante. Esa deficiencia se traduce en lo que vos comentabas antes, en que la ciudadanía busca en otros espacios que está correcto hacerlo, porque en realidad todo el sistema de nuestro país es articulado, es de frenos y contrapesos. Obviamente, si una parte del Poder Judicial no funciona, hay que buscar una solución por otro camino. Claro. Incluso no es solamente una cuestión de la ciudadanía, sino que también le pasa a los propios gobernadores. Los gobernadores ahora en estos momentos más precisamente el gobernador de la provincia de Buenos Aires va a acudir a la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pero los gobernadores son precisamente, no solo son en lo individual ciudadanía, sí, sino que además representan a una parte muy significativa de la ciudadanía. En el caso del gobernador de la provincia de Buenos Aires, es medio país, ¿no es cierto? Es una provincia muy grande. Y que recurra a la justicia me parece una medida importante. Por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Tengo mis dudas de los resultados. Yo personalmente creo que van a ser favorables, porque en mi experiencia personal hay líneas que una vez que son superadas, en este caso por el presidente de la Nación y su gestión, ni siquiera los sectores más conservadores del Poder Judicial pueden apartarse de hacer lo correcto. No sé si está claro lo que estoy diciendo. Sí, se entiende, sí. Sí, se entiende. Yo creo que en este sentido los agravios que se están produciendo de una manera inédita, porque en realidad lo que está sucediendo a nivel nacional respecto no solo de las provincias individualmente, sino, insisto, de la sociedad, de la comunidad en general, no tiene precedente. En 2 meses y medio se está buscando, a mi entender, se está buscando destrozar el sistema democrático de nuestro país. La cuestión, por ejemplo, del decreto de necesidad y urgencia, y también la ley ómnibus que pretendía el gobierno tenía facultades delegadas, algo que de por sí ya choca bastante con alguien que tiene mínimos conocimientos en derecho, alguien que con solamente pasar con el colegio secundario, con la escuela secundaria, ya uno se daba cuenta de que esas cosas no se pueden pasar. Chocarse entre una ley y la Constitución. ¿Por qué tardaron tanto el sistema judicial, o por qué el sistema judicial no presentaba, no actuaba de oficio ante estas situaciones? ¿Se explica a través de la feria judicial? ¿Qué es lo que ocurre, Rosansky? No, hay que separar dos cosas. Sí. Por supuesto, y coincido con vos, tanto el decreto de necesidad de urgencia como la ley ómnibus son dos aberraciones jurídicas que no resisten análisis. Como vos decís, un estudiante de primer
de primer año de colegio secundario se da cuenta y sabe por sentido común que es una barbaridad. Y te decía separarlo, porque la otra parte de tu comentario, que tiene que ver con la falta de actuación de oficio en el caso del Poder Judicial, sí, que te aclaro, coincido plenamente con lo que estás diciendo, tiene una explicación en lo que conversábamos antes, es decir, hay una falencia importante, hay una ausencia de intervención en una parte del Poder Judicial y que tiene un fundamento político. Vos pensás que Mauricio Macri durante 4 años violó derechos esenciales de la ciudadanía y saqueó al país, sí, y no hubo una sola intervención de oficio que frenara esa barbaridad. Durante el gobierno de Alberto Fernández, que era de esperar que se remediara de alguna manera esa situación, tampoco sucedió, siendo un gobierno de signo contrario. Eso es lo que nos está faltando analizar en cuanto a por qué se produce ese tipo de ausencia. O sea, la sola mención tuya tiene una importancia enorme, porque sentarse a responder por qué no actúan de oficio, bueno, es porque está en crisis todo el sistema. ¿Cuál es el rol que tiene Macri en el sistema judicial actual en este momento? Si se corta esa relación entre Macri y Milei, ¿usted cree que puede ser una situación que en la política puede dinamitarse, Rosansky? Bueno, Macri representa un sector muy importante de la delincuencia, que es la mafia. Es el primer presidente de un país que llega a ese cargo con una sospecha cierta y fuerte de pertenecer de manera orgánica a una organización mafiosa, ¿no es cierto? Sí. Es la Drangheta Calabresa. Eso solo ya está definiendo la situación. Su vínculo con sectores del Poder Judicial son evidentes, se tradujeron, como yo dije, durante 4 años de gestión, con atropellos extraordinarios, lo mismo que vos decías antes en cuanto a que cualquiera con sentido común elemental se puede dar cuenta que lo que sucedió a nivel judicial en la época de Mauricio Macri fue aberrante. Sí. Pero también hay que agregar que en los años posteriores eso no se encaró siquiera, no se resolvió, pues tampoco vamos a pensar que el proyecto de Alberto Fernández de reformar la justicia tenía algún camino posible, porque no era así, no se tomaron las medidas para que esto fuera viable. Y ese sector, volviendo a tu pregunta, el sector mafioso del Poder Judicial, que es un sector que, como dije al comienzo, es pequeño, pero tiene un enorme poder, y está intacto. La única diferencia que se produjo es el fallecimiento del juez Bonadío, pero el resto de los actores que integran este sector está absolutamente intacto y en sus despachos. Desde ese lugar, sí, tiene Mauricio Macri una influencia determinada, pero yo quiero agregar algo que dije antes, o repetirlo. Sí. Hay líneas que una vez que se cruzan, ni siquiera los más conservadores van a defender. Ese es el caso de Javier Milei y su grupo, que han cruzado todas las líneas en todos los sentidos, y ahí es donde yo le pongo las fichas, literalmente, a la decisión que pueda tomar, o las decisiones que pueda tomar la Corte Suprema. Va a estar bastante encorsetado entonces todo lo que pueda llegar a ser Milei, porque va a tener el sistema judicial, va a tener el sistema legislativo también, y también hay un cierre, una negación a poder lograr consensos. En definitiva, el cambio que viene a proponer no va a ser efectivo, por lo menos en ese sentido, y lo que por ahí traigo lo que decía Moreno en algún momento digo Guillermo Moreno, que él se puede llegar a deprimir y puede llegar a hacer cualquier cosa. ¿Usted cree que puede pasar eso, Rosansky? Lo que pasa es que hay que replantearse verdaderamente qué es lo que está buscando Milei. Yo personalmente no creo que él en ningún momento haya buscado llevar adelante una gestión de gobierno normal, racional y beneficiosa para la ciudadanía. Su autodefinición como anarcocapitalista, y hay una concepción de Rocco Carbone, sí, investigador del CONICET y extraordinario pensador, que lo corrige esto y lo llama, en lugar de anarcocapitalista como se autotitula el presidente de la Nación, él considera que es anarcofascista. Me parece más
complejidad, y desde ese punto de vista yo no creo que Milei haya venido, insisto, a hacer una gestión normal, racional y beneficiosa para la ciudadanía. Con las medidas que tomó, con el decreto infame, con la ley, el proyecto de ley infame, con el cierre del INADI, con la destrucción del Ministerio de la Mujer, y podríamos seguir, está muy claro cuál es el rol que él está cumpliendo en este momento, que es un rol de disolución de la sociedad, de disolución del sistema democrático, y es muy peligroso. Yendo también un poco al tema del conflicto con las provincias, ¿usted cómo cree que pueden avanzar las provincias ante esta situación, las denuncias que se pueden venir, las consecuencias que puede tener el gobierno nacional, el Estado nacional, por los reclamos de las provincias? No, ningún profesional, incluyendo los profesionales de la política, ningún profesional está preparado en su carrera, en su estudio, en su evolución cultural, no está preparado para reaccionar de la mejor manera todo el tiempo frente a situaciones tan complejas y adversas como la que estamos viviendo. Sí. Traducido, la brutalidad con la que está actuando Javier Milei toma por sorpresa a cada uno de los políticos que tienen responsabilidad en este tema. Entonces, cada gobernador, en mi opinión, va a ir reaccionando y está reaccionando de acuerdo con los propios mecanismos que cada uno tenga en su preparación, en su historia personal y en su acompañamiento político. Y es lo que está pasando, porque la casi totalidad, porque hay un gobernador que salió con algún argumento medio extraño, el gobernador de Tucumán, pero el resto de los gobernadores han sido muy claros en el acompañamiento. Y si uno hace un repaso de la pertenencia de esos gobernadores, se va a dar cuenta que son de los más variados, Sí. Tiene nada que ver un gobernador de Unión por la Patria con un gobernador del PRO o del radicalismo. Sin embargo, en esto, y esto se vincula a lo que yo dije, porque hay una línea que se ha cruzado, y ahí entonces, a pesar de que cada uno tiene diferencias políticas importantes, sobre este tema que tiene que ver ya no solo con la coparticipación federal, ya no solo con el envío o no de determinados fondos, sino con la subsistencia del sistema democrático. Y ahí es donde cada uno va a actuar de acuerdo a su propia historia, pero también de acuerdo a lo que el sentido común indica, que es la protección de los ciudadanos que lo eligieron para ese cargo. ¿Usted cómo cree que va a ser las sesiones, la apertura de sesiones del viernes? No, es un enigma porque el hombre es un enigma, Javier Milei es un enigma, es una persona que no tiene estabilidad emocional, que tiene muy serios problemas en sus facultades mentales, están alteradas, eso es de público conocimiento, y sin embargo no se ha tomado medida alguna respecto de eso, que también es un síntoma muy negativo de la cuestión política en nuestro país, ¿no es cierto? Y no creo que se deba permitir que él continúe atropellando en todos los sentidos. Piensen que él se ha burlado de personas con discapacidad públicamente, es decir, él cruza todos los límites, así que lo que él haga el viernes no lo sabemos ninguno de nosotros, y no sé si él lo sabe, porque él reacciona de acuerdo al estímulo que tenga en ese momento, lo cual, insisto, en personas de ese nivel de poder, primer mandatario del país, tiene una peligrosidad muy seria, realmente muy seria. Carlos, de este lado te saludo. Estamos charlando con Carlos Rosansky, ex juez federal. De este lado te saluda Magalí. Me gustaría preguntarte algo con respecto a lo que estás mencionando de las facultades, ¿no es cierto?, de Javier Milei, facultades mentales. ¿Qué medidas podrían... facultades delegadas, ¿no? Claro. ¿Qué medidas se podrían tomar con respecto a esto? O sea, en caso de que se observara que la situación, la sociedad ya no da para más, porque estamos yendo hacia eso, viendo el panorama de que la sociedad próximamente no podrá aguantar más las medidas que se están tomando. Claro, el problema es que el sistema, como yo decía, está absolutamente diseñado y preparado para poner en marcha mecanismos de control. Eso es muy claro. Todas las democracias tienen mecanismos de control. El problema tiene que ver con lo que yo mencionaba de cómo se reacciona y en qué momento se reacciona. Y lo de Javier Milei lo sabíamos no ahora como presidente, sino que lo sabíamos como diputado.
Ustedes recuerden cuando él comparaba al Estado con un pedófilo en un jardín de infantes y los niños envaselinados, encadenados. ¿Recuerdan eso? Sí, sí, totalmente. Bueno, eso, como otras manifestaciones públicas que él hizo, eran motivos más que suficientes para que dejara de ser diputado, porque está previsto en la Constitución Nacional y está previsto en la reglamentación de la Cámara de Diputados. O sea, cómo se actúa frente a este tipo de expresiones y agresiones. Ustedes piensen que un diputado, por besar el pecho de su compañera, se tuvo que ir de la Cámara, esto lo recuerdan. Sí. Bueno, entonces el nivel de violencia que Milei viene ejerciendo ya como diputado demostró que no había una capacidad de reacción adecuada, porque no hubo un solo diputado o diputada de la Nación que se tomara el trabajo de cuestionar y denunciar esto. Desde ese lugar a mí Pero hay algo que debe explicar también, que tenga el acompañamiento de casi el 56% que obtuvo en el balotaje. Algo tiene. No, pero claro, pero son dos caminos distintos. Sí. Uno es qué le pasa a la clase política que no reacciona adecuadamente, que yo lo vinculo con lo que decía, que ninguno está preparado, y me incluyo, para reaccionar rápidamente frente al absurdo. Se nos prepara para lo lógico. Y respecto de la ciudadanía, tiene que ver con una historia muy larga que excede la posibilidad de conversarlo por radio, pero que tiene que ver con antecedentes históricos, en este caso con el nazismo de los años 30, con las mecánicas de manipulación de la sociedad. Esto no es nuevo, insisto, viene de los años 30 del nazismo, viene del fascismo de Mussolini, y al día de hoy se reeditan esos mecanismos de manipulación, pero ayornados a la época actual, es decir, lo que antes lo hacía Goebbels o Hitler con un micrófono, con Mussolini, hoy lo está haciendo el presidente con un like en un tweet, ¿se entiende? Sí. Vimos que es un fanático de Twitter, nuestro querido. Bueno, likeó una foto editada ahí de muy mal gusto, ahí con el gobernador de la provincia de Chubut, ahí de Ignacio Torres, siendo una persona con síndrome de Down. O sea, es lo más bajo que puede caer una persona, ¿no? Digo. Pero eso es la coronación de lo que él viene haciendo, porque él lo hacía como diputado y no le pasaba nada. Lo peor que nos puede pasar como sociedad es naturalizar ese tipo de violencia. Claro, sí, es que en algún momento insultó, creo, en una transmisión en vivo con Esper, a alguien le había dicho la palabra así también. O sea, entiende que una persona con síndrome de Down es un insulto, evidentemente. No es la primera vez. De hecho, sí, con Kaczanowski, con el economista Kaczanowski. Sí, con él era. No, pensé que era con José Luis Espert. No, lo que pasa es que con José Luis Espert fue cuando lo insultó gravemente a Kaczanowski, y Espert dijo, Kaczanowski te están hablando, o no sé qué. Pero ese fue otro día, fue con anterioridad a cuando él lo insulta con nada menos que con la palabra mogólico, utilizándola como insulto, y eso provocó toda la reacción, incluso por supuesto de la asociación respecto al síndrome de Down, lo cual es lógico. El problema es que la asociación haga eso, es entendible porque son los fines de esa asociación. El problema es que la sociedad no haya reaccionado, y con la sociedad no estoy hablando de los votantes, sino que estoy hablando de los responsables políticos. Claro. Porque el hombre dijo eso y nadie le pidió un juicio político. Bueno, eso es para estudiar. Bueno, Rosansky, agradecemos mucho su tiempo de poder dialogar con nosotros en esta mañana. Por supuesto, en algún momento esperemos nuevamente hablar con usted. Bueno, no, al contrario, gracias. Un gusto. Un gusto, hasta un abrazo. luego. Abrazo grande. Carlos Rosansky es juez federal dialogando con nosotros acerca de estos baches, de estos